Muy buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas. Como siempre, soy el profesor licenciado Álvaro Cruz Vega y voy a darles hoy una clase muy importante de la NIF Full que les va a permitir a ustedes completar y consolidar capacidades en cuanto a los nuevos contenidos de esta asignatura de NIF Full, ¿verdad? Yo le digo la NIF Macro, ya, porque es la que contiene todo el sistema del modelo contable. Entonces, el tema de hoy de la asignatura de NIF Full es introducción a los modelos contables. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer un recordatorio de cómo se están desarrollando los dos modelos, ¿verdad? Y con eso ustedes tengan ya una rápida impresión de que estos modelos es la clave de nuestra carrera como contadores públicos, ¿verdad? Anteriormente, el modelo que prevalecía era el modelo de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Hoy en día, el modelo de PCGA tiene un proceso mundial, ¿verdad? Donde se va a ir transformando, ¿verdad? Y evolucionando a las nuevas normas internacionales de información financiera full, ¿verdad? Prácticamente PCGA, pues con los años venideros que vengan, pues va a algún momento dado a evolucionar. Pero en este caso la NIF Full va a evolucionar, ¿verdad? Como un nuevo modelo. Pero es importante que ustedes manejen los dos modelos en sus aspectos básicos. Esto no está todo aquí, pero sí los aspectos básicos, para que entiendan cómo es el modelo de PCGA y el modelo de NIF Full posteriormente. Veamos lo siguiente. En el modelo de principios de contabilidad generalmente aceptado, se resumía mucho en los postulados y los principios, fundamentalmente, ¿verdad? En los principios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando hablábamos nosotros de PCGA como postulado o característica, los postulados son varios postulados, ¿verdad? Son varios postulados. Que claro, en nuestro país y en otros países van adoptando poco a poco las nuevas normas internacionales de información financiera. Pero mientras no se adopten las normas internacionales de información financiera, pues se establece la norma local, que en este caso está regido por los principios de contabilidad generalmente aceptados para cada país, ¿verdad? En nuestro país no es la excepción, pues la mayoría de las empresas todavía están trabajando en PCGA, pero una minoría de empresas están trabajando ya con NIF Full, ¿verdad? Que son las grandes empresas, y las NIF para pymes, para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Pero entonces, tienen que saber las dos, porque esa es la importancia de que ustedes se flexibilicen, se consoliden, ¿verdad? Para que puedan desarrollar sus capacidades. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Los postulados y características. En los principios de contabilidad, estos son básicamente los postulados más importantes, ¿verdad? Más importantes. Pero hay varios, pero estas son las más básicas, ¿verdad? Para entender. El primer postulado decía de la entidad contable, ¿verdad? Este postulado de la entidad contable significa que la actividad económica de los propietarios separada de la empresa. O sea que si vamos a llevar una contabilidad de una empresa con sus propias actividades económicas, en esa contabilidad de la empresa no puede meterse la contabilidad de los propietarios como personas naturales, ¿ya? No se puede registrar la contabilidad de las personas naturales que son sus propietarios mezclándola con la contabilidad de la empresa. Debe haber una separación de actividades económicas por efectos contables. Entonces, por eso es que ese postulado decía que era terminantemente prohibido
que hagan esa mezcla, esa confusión. Por eso el postulado de la entidad contable era claro en definirlo. El otro postulado es el de la empresa en marcha. Este postulado de la empresa en marcha parte del supuesto de que la empresa va a continuar sus operaciones de forma indefinida. Hasta 99 años, dicen los abogados, la ley en ese aspecto. Supuesto de continuar sus operaciones de forma indefinida. ¿Cuál es la clave de este postulado de la empresa en marcha o de la continuidad? Es para que la empresa en sus estados financieros pudiera clasificar el corto y el largo plazo. Para eso fundamentalmente, para definir un corto plazo y un largo plazo. El postulado de la empresa en marcha pues regía, administraba, gobernaba ese sistema de registro. Por último tenemos el postulado de la acumulación o el devengo. Dice el principio que la medición de la actividad económica o de las operaciones de la empresa se van a registrar en la contabilidad, en el sistema, cuando ocurren los cambios sin esperar la entrada y salida del efectivo. ¿Qué significa eso? Que si hoy se compra una mercadería al crédito, pues hay que registrar esa mercadería al crédito, esa compra al crédito. ¿Ya? Cuando está ocurriendo un cambio. Cuando compramos con cheque o en efectivo, qué sé yo, ¿verdad? Pues también hay que registrarlo en el sistema de contabilidad o en la contabilidad porque está ocurriendo un cambio. Cuando la empresa no le paga los salarios a los empleados, pues hay que reconocer el pasivo siempre. ¿Por qué? Porque está ocurriendo un cambio, es algo real, sustancial, ¿verdad? O una venta al crédito, no hay entrada de dinero, pero hay que registrarlo porque es una venta al crédito. Entonces está ocurriendo un cambio. Entonces, el postulado de la acumulación es eso, ir reconociendo, ir registrando cualquier tipo de cambio. ¿Ya? Cualquier tipo de cambio que haya en las transacciones de los activos, pasivos, patrimonio. Independientemente de que si la entrada y salida es después, posteriormente. Después tenemos, después de los postulados, tenemos los principios. Hay varios principios, pero estos son los más importantes, ¿verdad? Los más básicos. Está el principio de registro inicial. Dice el modelo de PCGA, es en el momento en que vos estás dando la entrada de esa información. Le llaman época de entrada. Y esa transacción tiene que ser medida por medio de un precio. Un precio de compra, un precio de venta, un valor neto de realización, ¿ya? Un precio de actualización, ¿ya? O de reposición. Entonces, había una medición de precio para poder registrarlo por primera vez en la contabilidad como sistema. Ese es el principio del registro inicial. ¿En qué momento y cómo lo vas a registrar? Después viene el segundo principio, que es el principio de realización, el intercambio recíproco. Eso es cuando la empresa o el negocio vende un activo. Vende mercadería, vende terreno, vende edificio, qué sé yo. O sea, vende servicios. Ahí se está dando el principio de realización como intercambio recíproco. O sea, la empresa recibe dinero y a cambio entrega un bien. Cuando se da ese intercambio recíproco, se está aplicando o reconociendo el principio de realización. Vamos. ¿Cuál es el caso del intercambio recíproco? Que si la empresa recibe el dinero pero no entrega el bien, entonces no se puede aplicar el principio de realización porque no se ha dado el intercambio recíproco. Se reconoce un pasivo. O sea, se genera en reconocimiento un pasivo, una obligación. ¿Y qué es lo que se aplica en ese principio de realización? Bueno, están los bienes, los servicios y otros activos, ¿verdad? Que pueden estar ahí, que son comercializables. Y por último tenemos el costo, el principio del costo, o costo histórico le llaman otro, ¿verdad? Esto es el precio de adquisición o costo histórico, ¿qué es?
que prácticamente cuando la empresa compra, un ejemplo, un activo, pongámosle terreno. Si el terreno le costó 100,000 pesos a la empresa, pues ese precio queda congelado como costo histórico. Queda como congelado. Pasarán muchos años y ahí va a estar ese precio de 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Entonces, esas son una de las limitaciones o restricciones que tiene el modelo de PCGA. Porque el principio del costo te lo prohíbe, te lo congela, ese precio de adquisición o costo, a través del costo histórico. ¿Por qué? Porque el principio del costo dice, en su esencia, ignorar los aumentos en activos hasta que sean intercambiados o realizados o vendidos. O sea, que es el caso del terreno, por ejemplo. El caso del terreno, hoy me costó 100,000, pero dentro de 5 años ese terreno vale 150,000. Los 50,000 córdobas no los puedo yo registrar como aumento en activo porque el principio del costo te dice, ignórelo. ¿Verdad? Ignórelo. Entonces, prácticamente, pues, el valor de mercado o plusvalía que está ganando ese terreno, ¿verdad? Por incremento de valor o inflación, entonces prácticamente no se reconocía en los estados financieros y por lo tanto se convierte en una restricción, en una limitación. Otra cosa, que para mantener vivo el precio de costo o principio de costo, se guiaban por estos dos principios, por el principio de registro inicial y el principio de realización. Estos dos principios son como el salvaguarda del principio del costo o principio del costo histórico. ¿Ya? Aquí está, se registra inicialmente 100, se registra inicialmente a 100,000 el terreno, pero por realización. No puedes registrar aumentos por activo mientras no se haya intercambiado. O sea, si no se ha vendido, pues no se ha aplicado el principio de realización. Entonces, no se aplica. Entonces, allí está la restricción al precio de adquisición como principio de costo. Pero al final, bajo el modelo de PCGA, se hacía la pregunta, ¿en cuál es el valor de la empresa? Entonces, la limitación del modelo PCGA es que el valor de la empresa se mide por su valor contable o valor en libro, o sea, lo que está registrado en el sistema de contabilidad. Ese es el valor de la empresa. Ese es el valor de sus activos, ese es el valor de sus pasivos y ese es el valor de su patrimonio. Hasta ahí nomás, según los estados financieros de base contable. Entonces, como esta tenía restricciones y sobre esas debilidades que tiene el modelo de PCGA, muchos se aprovecharon de esas debilidades y cometieron muchos delitos, ¿verdad? Aprovechando las debilidades del modelo de PCGA. O sea, no era muy claro, ¿verdad? No era bien claro en su información y en su presentación. Vino el desarrollo de las experiencias pasadas, de los estudios que se hicieron y se llegó a establecer el nuevo modelo contable que es el de Norma Internacional de Información Financiera FUL. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que el nuevo modelo de NIFUL va a agarrar las fortalezas de PCGA, ¿verdad? Y las integra en las nuevas normas internacionales de información financiera como modelo contable. Las debilidades del PCGA o de este modelo no las tomó en cuenta, ya fueron desechadas o guardadas en el baúl del recuerdo. Algún día, quién sabe, pueden volver a surgir. Pero en estos momentos, ¿verdad? Solo retomaron las fortalezas, pero las debilidades no las retomaron en el nuevo modelo FUL. ¿Y qué es lo que tiene este nuevo modelo FUL? Bueno, prácticamente es un salto cualitativo. Es un salto cualitativo que ha venido aquí, ¿verdad? En este aspecto. Veamos este ejemplo. Miren cómo ha venido. Primero fue PCGA, o sea,
Este es como una visión prácticamente de lo que va a ser en un futuro, ¿verdad? Una visión. Después pasaron a normas internacionales de contabilidad. Si ustedes se fijan, es un salto cualitativo. Ahora estamos en NIF, o sea, estamos en un proceso, ¿no?, de norma internacional de contabilidad y las nuevas normas internacionales de información financiera. Se asume que cuando se derogue una NIF, pues porque ya está surgiendo una nueva NIF. Y al final, se espera que solo sean normas internacionales de información financiera. Así está el proceso histórico. Son peldaños que va subiendo en nivel, ¿verdad?, para el manejo del modelo o del nuevo modelo de normas internacionales. ¿Qué tiene la NIF Full fundamentalmente? Bueno, este es un resumen, pues. Otros podrán decir, no, no me parece solo esos elementos, faltan elementos. Bueno, pero para iniciar, muchachos, esto es lo que ustedes tienen que comenzar a conocer, ¿verdad? Marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Bueno, recoge tres cosas fundamentales, ¿verdad? Prácticamente el marco conceptual eran como los postulados, ¿verdad? Los postulados de PSGA pasaron a ser parte, las que son importantes, ¿verdad?, las positivas, las de fortaleza, pasaron a ser parte del marco conceptual. Ejemplo, en el marco conceptual de la norma internacional de información financiera Full están las hipótesis fundamentales, que son los supuestos, que en los PCGA se llaman supuestos, pues en la norma le llaman hipótesis, ¿verdad? Hipótesis fundamentales. ¿Y cuáles son esas dos hipótesis fundamentales que para las normas internacionales son clave para hacer los grandes cambios y pasar en esa etapa de crecimiento? Son la base de acumulación o devengo y el negocio en marcha. O sea, aquí están, miren, la base, la que teníamos postulado de empresa en marcha, lo retoma NIF y lo introduce en el marco conceptual como una hipótesis fundamental. La acumulación o devengo también, ¿verdad?, lo considera como parte del marco conceptual, como una hipótesis, ¿verdad? Entonces, ya en definitiva, tenemos que estos dos postulados, la base de acumulación y los negocios en marcha del marco conceptual, son los postulados que estaban aquí en las PCGA, empresa en marcha y acumulación. Entonces, eso, ahí arranca prácticamente el aspecto jerárquico, ¿ya?, la cabeza fundamental de las normas internacionales. Pero estas hipótesis fundamentales van a ser fundamentadas o definidas en características cualitativas, también parte del marco conceptual. Esto también viene de los PCGA, pero ellos introducen tres elementos fundamentales. Uno, el primer elemento que se llama de las características cualitativas, la relevancia. La información tiene que ser relevante. ¿Qué significa relevante? Que debe ser capaz de influir en los usuarios para tomar decisiones. Esa es la esencia de la relevancia, que la información que genera las normas internacionales, la información contable que genera las normas internacionales, tiene que tener ese aspecto, ¿no? Influir en los usuarios para que tomen decisiones de corto, mediano y largo plazo. Eso se llama relevancia. Si la información contable no es relevante, significa que ahí los usuarios no van a tomar ninguna decisión, porque ellos lo consideran irrelevante, o sea, no relevante. Y fiabilidad, o sea, fiabilidad significa que esa información contable tiene que ser completa, o sea, completa sin omisiones. Tiene que estar toda la información ahí. No pueden haber ocultamiento de información. No registres eso porque nos va a afectar. No, tampoco. Tiene que estar registrado completa.
Por eso dice, ¿verdad? La hipótesis de acumulación que la medición cuando ocurren los cambios, todo tiene que ser registrado, todo tiene que estar completo. Neutral significa que la información tiene que ser, no debe ser influida por intereses particulares. Prima el interés general, que es la empresa. Presentar información fidedigna, confiable, ¿verdad? Nadie tiene que decir, mira, yo soy el dueño, yo soy el gerente, yo quiero que vos hagas eso en la contabilidad. No puede haber influencia o intereses particulares que afecten la información, ¿ya? Entonces debe ser neutral. Y libre de error. Ay, mamá, aquí muchachos y muchachas, esto abunda en las empresas. Muchos contadores cometen errores, o no tienen el olfato o la percepción de que puede haber un error ahí o se puede cometer un error. Entonces, la norma internacional de información financiera, el marco conceptual, dice que no deben haber errores en la información financiera. ¿Estamos claros? Entonces, si la información es completa, es neutral y libre de errores, entonces esa información es fiable. ¿Ya? Es fiable. Y si la información es fiable, quiere decir que esa va a ser una información base para la relevancia, para que tomen decisiones, ¿ya? Y no quepa duda de que toda esa información que está ahí está correcta, razonable. No exacta, porque la exacta no existe. La exactitud no existe en contabilidad. Tiene que ser razonable, aproximada a la realidad. En un 90 y pico por ciento, 95, 98, 99%. Pero nunca va a 100% exacta ninguna contabilidad, ¿verdad? Y estas dos características son las más importantes, que son las que tiene que el contador público considerarlas siempre como una responsabilidad, ¿verdad? Como una especie de dogma, ¿verdad? De honestidad, de moralidad, ¿verdad? De responsabilidad profesional, ética, de que el contador público se atesore estas dos características, la relevancia y la fiabilidad, como la más importante. Después vienen las otras que dice el marco conceptual de las NIF, son las menos importantes en la jerarquía. Tenemos la comparabilidad, que esa característica que dice la información financiera, porque en el modelo de PCGA, los estados financieros que presentaban pues a la gerencia era un solo periodo, o sea, decía caja, el importe del año tanto, nada más, solo por ese año. En las NIF no es así, debe ser comparable, significa que la información financiera o en los estados financieros se tiene que presentar el año corriente, que es el año actual, y la información del año anterior. Cuando se da ese cambio, prácticamente catapulta de que el usuario vea, esto tenían el año pasado y esto tienen ahora. Perfecto, excelente. Miren, los activos han crecido y los pasivos han disminuido. Perfecto, la empresa va por buen camino. O sea, esa información que se le presenta a los usuarios de manera comparativa, el año actual y el año anterior, en el cuerpo de los estados financieros, le está dando, claro, en la jerarquía, un valor para que la información sea relevante y sea fiable. Verificabilidad. La información contable debe ser siempre verificada. Bueno, aquí tenemos los auditores, pues nuestros estimadísimos profesionales de la auditoría, pues que ellos se encargarán de hacer de que esa información sea verificada, ¿no? Validada, para que alcance su mayor legitimidad. Entonces, oportunidad. La norma te dice que la información tiene que ser oportuna. ¿Cuál es el problema en PCGA? Que muchas empresas tienen hasta 6 meses, 1 año, hasta 2 años, la contabilidad la tienen atrasada. Por eso la contabilidad pierde valor para toma de decisiones. Pierde valor. Mientras que la norma dice oportunidad. Un ejemplo, terminó agosto. Entonces se tienen que presentar los estados financieros de agosto intermedios en los primeros 5 o 10 días de septiembre. Entonces la información es oportuna. Y si la información es oportuna, pues va a tener su
relevancia, si la información es oportuna. Y va a tener su fiabilidad, ¿verdad? Pero estar presentando estados financieros de hace 6 meses, 1 año, no es así, no es lo correcto, es ser irresponsable como contador público. La NIF no te permite eso. Comprensibilidad. Esto es muy importante, ¿no? Para los aspectos contables, en este aspecto. O sea, comprensible significa que la información tiene que ser estructurada y redactada de una manera tan sencilla para que el usuario pueda interpretarla, ¿ya? Y pueda valorarla como una información relevante, porque es sencilla, ¿ya? No va a tener mucho esfuerzo en comprenderla, ¿ya? Y si él no va a tener mucho esfuerzo en comprenderla, pues prácticamente él va a decir, me gusta esta información, es relevante. Y ¡pam!, toma la decisión. Ese es el objetivo final, que el usuario tome una decisión. Para eso la información debe ser comprensible, ¿verdad? Entonces, estas 4 que están aquí son las menos importantes en la jerarquía, pero son importantes porque son accesorias a estas 2. Son como su soporte, como su sostén, ¿verdad? Importante. Otra cosa que trae el marco conceptual, en los nuevos estados financieros, ellos establecen una doctrina de las normas de reconocimiento. ¿Cuál es lo nuevo? Como les expliqué aquí, hemos ido subiendo peldaños, ¿verdad?, en el desarrollo. Las nuevas normas de reconocimiento que introducen las NIF en los estados financieros es el valor razonable o valor de mercado de los activos y de los pasivos y del patrimonio. ¿Qué significa eso? Que ya las NIF, al introducir el valor razonable, ya está permitiendo que el costo histórico sea modificado, que ya se reconozca la plusvalía, o sea, el incremento del valor por efectos de la valoración del mercado sea reconocido en los estados financieros, ¿verdad? Y eso es el salto, la parte más importante, ¿no? Porque esto es lo que permite, con esta nueva norma del valor razonable o de reconocimiento o de medición, ¿verdad?, introducirlo y presentar estados financieros y información contable de mucho valor, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de introducir el valor razonable? Para que la información sea relevante para toma de decisión. Todo está en función de su relevancia y su fiabilidad. ¿Estamos claros? Si la empresa no registra el valor razonable de sus activos, de sus pasivos y su patrimonio, pues la información no va a estar completa. No va a estar completa. Va a perder su fiabilidad. Por eso es importante que el contador público registre y reconozca el valor razonable. ¿Por qué? Porque es al final, para la toma de decisiones. ¿Estamos? Y por último tenemos el deterioro de valor. Bueno, en el valor razonable, el ejemplo que les di, el terrenito, nos costó 100,000 y dentro de 4 o 5 años vale 150,000. Los 50,000 pesos, ¿por qué no los registramos? Si es parte, nosotros somos propietarios de ese terreno, tenemos que registrar esos 50,000 en nuestros estados financieros. Bueno, en PC ya no se podía hacer, pero ahora en la norma sí, perfecto. Eso lo vamos a reconocer como un superávit por revaluación de activos, como una plusvalía, ¿verdad?, como una ganancia de capital a futuro. Ese es el valor razonable. El deterioro de valor de los activos, ¿verdad? Un ejemplo, el deterioro de valor de los activos que pierden su valor. Un ejemplo, los inventarios, cuando ya están obsoletos, están dañados. Los edificios, si ocurre un terremotito ahí, un medio temblor y quedaron ya sus fisuras en la pared, ¿verdad? Una máquina, un escritorio, una máquina, un equipo que tiene bastante uso, se ha deteriorado. Entonces, todos esos aspectos en la norma dice, hay que
reconocer esos deterioros, ¿ya? Para que pueda expresar un buen valor los activos de los estados, en los estados financieros. Y si reconocemos el deterioro también, además del valor razonable, reconocemos esos deterioros, ¿verdad? Pues estamos presentando información completa y libre de error. Si nosotros no reconocemos deterioro, pues no estamos presentando información completa y estamos cometiendo errores, ¿verdad? Horrores, le dicen otros. Entonces, estos dos nuevos elementos del modelo de PNIF son clave para el sistema de valores en los estados financieros. El contador público tiene que promover e impulsar con jerarquía de que las empresas reconozcan o apliquen el valor razonable, reconozcan y apliquen el deterioro de valor. Es una obligación ética para el contador público. Y la otra es las normas de medición, ¿verdad? En PCGA había un sistema de precio de adquisición, precio de venta, valor neto de realización. Había un sinnúmero de precios ahí que habían para poder registrar los valores en la contabilidad. Pero en las NIF el abanico se amplió bastante para incluir todos los elementos y todas las observaciones que se pueden encontrar en la información y en la realidad misma, en la realidad objetiva de la empresa. Entonces, se crearon nuevos criterios de medición, nuevas normas de medición. Hay varias, hay bastantes, son como 15 más o menos, 15 a 20 por ahí. Pero aquí vamos a agarrar las más fundamentales. El costo histórico se mantiene, claro, porque es el precio que pagamos inicialmente. Eso es clarísimo, ¿no? Pues les dije yo aquí, la base del costo es el registro inicial, es el precio que pagamos, pues. Se mantiene. El nuevo valor razonable. Correcto. Hay que establecer cuál es actualizar el valor de los activos, de los pasivos y el patrimonio para reconocerlos en la contabilidad. Ahí hay varios criterios del valor razonable, criterios de medición. Un nuevo se llama el valor presente, que nosotros lo conocimos en matemática financiera, el valor presente. Entonces, nosotros aquí lo vamos a aplicar. Esa modificación, por eso en las normas se le llaman que el valor razonable y el valor presente modifican al costo histórico. ¿Ya? Porque hay compras y ventas de bienes y servicios que se pagan a más de un año, a 3, 4, 5 años. Entonces, la NIF ha desarrollado que vamos a actualizar ese valor futuro, lo vamos a traer al valor presente. Y ese valor presente va a ser el equivalente al costo de adquisición, ¿ya? Como sistema o criterio de medición, el monto del valor presente, ¿ya? Así con eso vamos a cargar a inventario, vamos a cargar a cuentas por cobrar o deudores comerciales. Con ese valor presente vamos a acreditar a un pasivo por acreedores, ¿ya? A los proveedores, etcétera. Entonces, esto lo van a ir conociendo en cuanto vayamos nosotros entrando más a profundidad en la asignatura. Pero son cosas nuevas, ¿no? Son los nuevos criterios de medición. Todas siempre basadas en el marco conceptual, que después serán aplicadas a las normas en sí. Entonces, la NIF Full, además del marco conceptual, trae normas generales y específicas, ¿ya? Que tienen un número específico, ¿ya? NIF 16, NIC 1, varios, ¿no? Entonces tienen un número específico en las normas generales y específicas. Tiene su propio cuerpo de normas. Fundamental que traen las NIF Full o las NIF, el desarrollo de políticas contables. Vamos. En el modelo de PCGA, las políticas contables no tenían ese alcance tan fundamental, ¿no?
Se basaban muchos en principios, que apliquemos el principio tal, que apliquemos aquí, que apliquemos allá. No, no, no. Apliquemos el postulado, no. Ahora vamos a trabajar con una herramienta que se llama políticas contables. Ya hay un formato establecido por las normas internacionales para que las empresas y los contadores públicos trabajen con esa herramienta del contador público para las empresas. Las políticas contables. Ahí, dentro de esas políticas contables, en su contenido, en su estructura, va parte del marco conceptual, va parte de las normas generales y específicas. Ya el marco conceptual y las normas generales se involucran en la estructura de las políticas contables, en su redacción. Por eso se convierte en una herramienta. Ya da flexibilidad, da permanencia. Si más adelante se cambia una política contable, bueno, estaría de acuerdo a la empresa, con el contador, ya, para que se hagan y tiene un efecto, ¿no? Un cambio significativo. Pero sí, mientras no haya un cambio, la política contable es el arma para el éxito del contador público. Y al final, todo lo que se haga, muchachos, en marco conceptual, todo el conocimiento de las normas generales y específicas y toda la aplicación de las políticas contables, prácticamente al final, ¿cuál es el fin que justifica los medios? O la meca del cine, como dicen otros, es determinar el valor de la empresa. No es como en los PCGA, que el valor de la empresa estaba definido por su valor contable o valor en libro. Ahora no es así. No vamos a trabajar con esa limitación. Ahora vamos a trabajar con el nuevo valor de la empresa, que es la empresa valorada a su valor de mercado. ¿Ya? Como le llaman, a su cotización. Va a ser cotización según realidad objetiva. Sin restricciones. Sin restricciones. O sea que si un inversionista o una persona natural o jurídica quiere comprar una empresa, no la va a comprar a su valor contable o valor en libro, sino que la va a comprar, o el precio que tiene que pagar tiene que ser el precio de mercado. ¿Cuánto vale la empresa según su cotización? ¿Ya? Que esa cotización viene derivada de su realidad objetiva, sin restricciones. Prácticamente, muchachos, este ha sido una introducción de lo que son la introducción a los modelos contables, para que se tengan una idea de que estas cosas han estado evolucionando, no involucionando, han estado evolucionando. Claro, la NIFUL tiene un contenido un poquito más complejo porque introduce más elementos, pero al final, cuando lleguen a dominar, ¿verdad?, los fundamentos, los postulados, la doctrina, sus aplicaciones y la experiencia que ustedes vayan a obtener en todo este proceso, les va a permitir a ustedes consolidarse, darse o tener un nivel de confianza en sí mismo que les va a permitir tener éxito. Y en este aspecto, la Universidad de Ciencias Comerciales, ¿verdad?, con visión, es para que ustedes sean unos profesionales exitosos. Por eso es que se les da toda esta información, ¿verdad?, para su porvenir. Gracias. Este ha sido todo por hoy, para que nosotros vayamos adelante y asumiendo retos. Gracias. Los felicito.